Último bloque en Primera Mañana, continuamos con más información en el marco de esta jornada de viernes 15 de julio. Llegamos a la mitad de mes, 11 grados es la temperatura actual en nuestra ciudad y ya lo vamos a presentar a Gonzalo Fraquia porque hay muchos videos virales para compartir con todos ustedes y los trae justamente Gonza. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Hay 3 amigo. videos virales, esta vez son 3 internacionales. Apa. Traemos 3 cosas internacionales. El primero de ellos tuvo un desenlace un poco... Bueno, de por sí el hecho es lamentable y el desenlace también lo fue. Se viralizó mucho, fue un hecho que impactó y fue el ataque al ex primer ministro de Japón, que estaba en pleno acto para las elecciones del pasado domingo, ¿sí? Que fueron en... elecciones parlamentarias en Japón, y en pleno discurso hubo un ataque de lo que después se identificó como un ex militar que había sido desafectado. Ahí vemos, bueno, en plena transmisión, eso fue lo que quizás, sobre todo en Japón, impactó mucho, teniendo en cuenta que Shinzo Abe era una figura política bastante querida y aceptada en general y que había estado varios años en el cargo. Lo que después se logró identificar es que el atacante tenía una especie de... Ahí lo que se ve sí, justo en este momento es como una escopeta... casera. Sí, lo que acá se dice la tumbera. La famosa tumbera. Es una escopeta recortada, que es lo que también llamó la atención. No solo por el hecho, porque Japón generalmente se caracteriza en cuestiones de seguridad con políticos bastante estrictos, sino también por el modo en que fue el ataque. Entonces llamó mucho la atención, impactó. Shinzo Abe, el ex primer ministro, sufrió una herida importante y a las pocas horas termina falleciendo. Principalmente el hecho, sobre todo por el lugar y por las circunstancias y demás, llamó mucho la atención porque generalmente uno piensa en Japón, en Lejano Oriente, claro, uno considera que no puede llegar una a pasar cultura estas que cosas, quizás uno claro. cree que no puede suceder y menos de esta manera, y sin embargo pasó. Después han trascendido algunas imágenes en donde incluso se ve que está hablando el ex primer ministro y en la parte de atrás se lo observa a quien después terminaría disparándole. Y que justamente por ese tema hubo ciertas críticas o cuestionamientos al accionar policial, porque se da a entender que hubo cierta facilidad para que esta persona acceda a ese espacio que debería haber estado un poco más controlado, sobre todo teniendo en cuenta que es una figura muy importante. Estuvo 9 años en el cargo, 2 elegido y 1 de forma interina, o sea, fue bastante tiempo. Sí, es una tuvo figura que muy renunciar importante. por cuestiones de salud, ha tenido que renunciar, pero sí, como bien decís, era una persona muy querida. Un video viral. Hay más todavía. Hay más y vamos a cambiar un poco la temática, nos vamos a a poner un poco mejor. Esto también en Sri Lanka. Otro conflicto en Oriente, en este caso lo que vemos son... ¿Una pool party? No. Es una pool party entre... contextualizando, Sri Lanka, crisis económica muy fuerte, muy intensa, tuvo que renunciar el presidente, huyó a Maldivas, se escapó, ahora no saben muy bien dónde está, hoy asumió el primer ministro y lo que vemos es la residencia presidencial. Es literalmente la residencia presidencial y los manifestantes tomaron lo que es esta casa. Esa es una de las primeras imágenes, es la que más llama la atención porque básicamente ahí lo que vemos es el expresidente, se estaban divirtiendo. Sí, totalmente. Dentro de las protestas había imágenes que trascendieron también, que si bien habían tomado lo que es el palacio, los hombres dormían en mesas, en camas, ingresaron disfrutaban. incluso a la propia oficina del ahora expresidente. Bueno. Incluso jugaban con animales que estaba adentro. Sí, es un caso completo. O sea, y lo que vemos, ahí una persona está grabando, se están divirtiendo dentro de la protesta. ¿Qué sucedió? ¿Qué es uno de los temas a destacar? Sri Lanka tiene ciertos... elementos y ciertas estructuras que son bastante milenarias, es una cultura que ha mantenido un montón de elementos. Y los propios ciudadanos han ingresado en este tipo de edificios y han interactuado con esos elementos que son milenarios y bueno, generaron estos hechos medio insólitos que recuerdan quizás a cuando tomaron el Parlamento, entraron a la Casa Blanca en Estados Unidos, cultura completamente distinta, pero situaciones similares, un poco más violenta quizás. Y también lo que había pasado en Arabia cuando habían ingresado los talibanes
también a la residencia presidencial y se habían filtrado un par de imágenes un poco virales y divertidas. Vamos al tercero. A ver. Sucedió en Chile. Esta es una historia que tiene un trasfondo también bastante largo. Sacaron a lo que estamos viendo, el pez remo, le dicen. Sí. Por su contextura, por su forma y lo que estamos observando, le dicen pez remo. ¿Qué trae como noticia negativa? Que generalmente cuando se capturan estos tipos de animales, es un presagio de terremoto, ¿sí? De sismos. Ocurrió en lo que es el norte de Chile. Una especie de más de 5 metros de largo, nada más y nada menos. O sea, y es muy complicado, no es claro, o sea, lo definen como un animal que no es de consumo, o sea, es un animal extraño. ¿Qué sucede? Presagio de sismo. Al otro día, en el sur de Perú, cerca de la frontera, a 18 kilómetros, hubo un sismo de 6.3. Que tuvo su réplica en el norte de Chile, en esta región de Arica, y que si bien no se sintió tan fuerte, cumplió con esa profecía que establecía el pez remo. La tradición indica de que es un pez que circula en las profundidades del mar y cuando se va para arriba y lo capturan, se viene un terremoto. Viene de Japón, si no me Es equivoco, una leyenda que presagia también justamente japonesa. desastres. Si bien tiene su cierta mística y demás, hay una explicación que le atribuyen, es que este pez logra sentir al vivir y convivir en las profundidades y cerca de las partes más cercanas a la corteza, tiene alguna forma de captar los movimientos e identifica y prevé que se viene esa catástrofe natural, entonces sale a la superficie y ahí los pescadores pueden captarlo. Gonzalo Fracchia con los videos más virales de la semana. Gonza, te agradecemos tu paso por nuestro programa y bueno, que tengas un buen fin de semana y descanses. Gracias. Igualmente.